Bien, ayer estábamos revisando lo que era la Ley General de Educación. Revisábamos lo fundamental de lo que les iban a hacer preguntas. En este caso, les comentaba que lo más importante es saber a qué se refiere este derecho a la educación, qué es lo que va a contemplar respecto al interés superior, cuál es la educación básica, la educación obligatoria, dentro de educación básica, cuáles son las modalidades, los niveles, así como también recordar estas características o principios que va a tener la educación en México. También nos van a hablar acerca de los criterios y de los fines. En el caso de educación básica y en el caso de educación media superior, vienen en una sola hoja para que puedan revisar esa información, ya que sobre todo pues van a ser preguntas que se encuentran dentro del examen. Lo referente a la nueva escuela mexicana, veíamos que se refiere a esta educación de excelencia, educación integral, y en la cual pues se va a contemplar estos diferentes aspectos que son del desarrollo humano integral, por lo cual considera el pensamiento crítico, considera a las humanidades, las artes, la ciencia, la tecnología, la innovación, los valores, así como las relaciones sociales, económicas y culturales, para que los alumnos pues desarrollen estos aprendizajes significativos y para toda su vida. Nosotros, dentro de los planes y programas, pues ya sabemos que van a estar la mayoría de las asignaturas para que precisamente adquieran estos conocimientos de manera progresiva, de lo más sencillo a lo más complejo, a lo largo de todos los niveles que son o tipos educativos que son obligatorios y que él pueda después tener un trabajo, tener las habilidades para la parte personal, la parte familiar, social, de laboral y obviamente si pudiera continuar con sus estudios de nivel superior que lo pueda hacer. Ayer revisábamos también cómo va a estar integrado el sistema educativo nacional que contempla educación básica, educación media superior y educación superior. De educación básica, quienes participan en algún tipo de valoración de básica, les van a hacer preguntas de todos los documentos donde se habla acerca de básica. En el caso de educación media superior, pues todo lo que se mencione acerca de media superior y como hay apartados para educación inicial, educación especial, pues ustedes fundamentalmente se tienen que acordar de ello, aunque también a recordar que nosotros como docentes no podemos negar el servicio bajo ninguna circunstancia a las niñas, niños y adolescentes o jóvenes. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer las adecuaciones pertinentes para que ellos puedan recibir ese tipo de educación. Nosotros vamos en este caso, a recordar que aparte de todo de esta educación regular, pues también va a estar la educación indígena y la educación especial, y por lo tanto nosotros tenemos que considerar el contexto de las personas. Tenemos ver cuáles son sus necesidades, sus intereses, sus estilos, sus ritmos de aprendizaje, cuál es su lengua, porque en el caso de educación indígena sí se tiene que considerar, ya que se debe de preservar, así como tradiciones, cultura y hacer que la comunidad participe, porque ellos son quienes conocen acerca de esta lengua. Ellos la dominan. Hay algunos maestros quienes van a estar dentro de esta educación indígena impartiéndola. Sabemos que se acredita una apreciación de conocimientos y dominio de la lengua, pero nosotros al adquirir esta lengua como una segunda opción, no es la lengua materna, quienes participan en esta educación indígena, pues no lo van a dominar al 100% como una persona que pues es originaria de ese lugar, que esa es su cultura, que esa es su lengua y por lo tanto se va a involucrar a personas que pues sepan toda la historia de su comunidad, que sepan toda la historia
que a ellos los caracteriza por tener esa cultura y esa lengua y que se pueda seguir replicando. Ahora, dentro de esto, tenemos que recordar que nosotros como docentes tenemos la corresponsabilidad junto con todos los agentes o actores involucrados en este servicio que es la educación. ¿Quiénes van a participar? Pues todo el sistema educativo nacional, todo lo que le compone y por lo tanto que permite alcanzar pues estos principios, fines, criterios y en ellos se van a encontrar participando los alumnos, los padres de familia, los docentes, las autoridades educativas, los diferentes órdenes de gobierno, la federación, los estados, los municipios, la Ciudad de México. Nosotros recordar que tenemos derechos y obligaciones, al igual que los alumnos y los padres de familia. Para ello, dentro de la Ley General de Educación, se menciona que las madres y padres de familia o tutores son los responsables o corresponsables en el proceso educativo de sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años y apoyarán a su aprendizaje, así como también van a estar pendientes a su progreso, desempeño y conducta, velando siempre por su bienestar y desarrollo. Recuerden que ellos van a tener estos derechos de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, y ellos, pues al estar directamente eh, en contacto en su hogar la mayoría del tiempo, pues ellos se deben de encargar de la crianza, pero también recordar que tienen que garantizar pues todos los demás derechos de los que gozan y que bajo ninguna circunstancia ellos tampoco pueden vulnerar derechos, obligaciones y lo que establece la ley. En este caso, nosotros tenemos como docentes también derechos y obligaciones. Nuestras obligaciones, pues, es referente a hacer cumplir todas estas normativas, cumplir con los protocolos, garantizar el derecho a la educación, pero también como docentes, nosotros tenemos el derecho a tener este reconocimiento, a ser valorados como esos agentes fundamentales del proceso educativo que nosotros estamos realizando. ¿Por qué? Porque contribuimos a la transformación social. Es decir, a través de lo que nosotros enseñamos, nuestro alumno va a aplicarlo a su vida, a su realidad, y se va a preocupar por los problemas que le rodean, por aquello que él como ciudadano le correspondería hacer o preocuparse por hacer. Y por lo tanto, al desarrollar un pensamiento crítico, desarrollar poco a poco esa autonomía, la formación en valores, amor por la patria, el tener esta contextualización acerca de los problemas internos de su salón, internos de la escuela y externos de su comunidad, así como externos, nacionales e internacionales. Buscar que ellos apliquen ese conocimiento a través de metodologías y estos proyectos que se van a llevar a cabo de acuerdo a los campos formativos y las fases en las que se encuentren niveles, grados o tipos educativos. Nosotros vamos a tener como parte de esta revalorización el que podamos nosotros tener este desarrollo y superación profesional, ya que las autoridades educativas, la SEP, nos tendría que garantizar la formación, la capacitación, la actualización para poder cumplir con nuestras funciones. Y en este caso, también vamos a nosotros a lograr metas y objetivos que van a estar centrados en el aprendizaje de los educandos. Por lo tanto, tienen que priorizar nuestra labor pedagógica sobre la carga administrativa. Y para ello, pues nosotros tenemos que estar tomando también
Decisiones cotidianas. Tenemos que estar haciendo esta contextualización y por eso es que nosotros vamos a tener esta autonomía porque eso nos permite apropiarnos del programa sintético y transformarlo en ese programa analítico atendiendo lo que se necesita en la escuela en la que estemos trabajando. Vamos a respetar los derechos reconocidos en las disposiciones aplicables, las disposiciones legales. Les mencionaba yo ayer que nosotros tenemos que tener cuidado de lo que hacemos, incluso sin malicia, porque algunas cosas podemos hacerlas bien, pero que puedan parecer algo malo, o algo, hacer algo malo que parezca algo bueno, entonces tener cuidado de eso. Nosotros vamos a tener también el apoyo del Estado y de la escuela para preparar a los padres de familia. ¿Para qué? Para que ellos puedan criar de mejor manera a sus hijos. Esto a través de actividades, de talleres, de pláticas que se van a llevar a cabo dentro de las escuelas con los padres de familia y aconsejarlos de cómo pueden guiar o educar a sus hijos, pero pues al final de cuentas ellos son los que tienen que estar pendientes pues acerca del bienestar de su hijo. Eso por ley les corresponde, pero pues también estar pendientes de lo que se hace en la escuela, que ellos se enteren por qué se realizan de esa forma los protocolos, qué programas se están implementando con su hijo, qué tiene que ver con el cuidado de la vida saludable, qué tiene que ver con lo que se ven en las escuelas, con la prevención de adicciones, con el desarrollo de la formación socioemocional para que pueda expresar sus emociones de manera adecuada, la cultura de la paz, resolver conflictos sin violencia y pues esta formación integral, pero que ellos también dentro de su hogar nos apoyen a complementar o retroalimentar esto. ¿Por qué? Porque pues va a ser este trabajo colaborativo, este trabajo en conjunto de corresponsabilidad y también a través de esta transversalización que nosotros como docentes tenemos que hacer, pero también vincular a su entorno, vincular a sus padres de familia, que se preocupen por lo que están aprendiendo, por las habilidades que están desarrollando y pues que se preocupen también por esta parte de sus necesidades básicas, alimentación, vestir y todo, el garantizar pues también el derecho a la educación pero que podamos trabajar de mejor manera para lograr estos objetivos. ¿Cuáles van a ser los objetivos? Pues cubrir con el perfil de egreso, que haya un avance académico, que haya un egreso oportuno y por lo tanto que puedan acreditar y en algún momento pues ya certificar que tienen esta formación de educación básica o de educación media superior. Continuando con este documento, hoy vamos a terminar de verlo y ahora pues vamos a leer lo más importante de los planteles educativos. Referente a los planteles educativos, vamos a ver qué es lo que nos menciona. Dice, déjenme, ¿dónde está? Bien, los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Funcionarán como un centro de aprendizaje comunitario. Recuerden que dentro de la escuela, cuando veíamos lo que eran las teorías de desarrollo de los niños, recordemos que la escuela va a ser el segundo lugar donde pase una persona la mayor parte de su vida, queda en segundo lugar. En primer lugar, pues va a estar su hogar y después, en tercer lugar, pues están otros espacios públicos. Por eso es que es importante contar con planteles educativos con las condiciones adecuadas para impartir esta educación. ¿Quiénes son los que se van a tener que encargar de garantizar estos planteles o estos recursos? Pues va a ser el Estado. Y esta infraestructura educativa
tiene que contar con los muebles e inmuebles y para que el sistema educativo nacional pues ofrezca esta educación de excelencia y por lo tanto brindar también el derecho al acceso, la permanencia, la participación. Deberán cumplir con requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, equidad, sustentabilidad, accesibilidad e higiene. La construcción y mantenimiento de la infraestructura. Las autoridades educativas y los comités escolares deberán considerar las condiciones del entorno y la participación de la comunidad. Deberán atender las disposiciones legales aplicables en materia de construcción, seguridad y accesibilidad. Para operar un inmueble educativo se deberán obtener licencias, autorizaciones y certificados correspondientes y todos los planteles deberán cumplir con normas de protección civil y seguridad. ¿Cuál va a ser la prioridad en la infraestructura? Se atenderán de manera prioritaria las escuelas en localidades aisladas, zonas marginadas, rurales y en pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Se va a garantizar la existencia de baños, agua potable, espacios para la activación física y la recreación. Los lineamientos que tiene que seguir, en este caso la construcción de esos planteles, pues tiene que estar emitida por la Secretaría, estos lineamientos de la construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación. Y van a incluir criterios de seguridad, higiene, supervisión, transparencia y eficiencia. En el financiamiento e infraestructura, las autoridades educativas deberán optimizar los recursos destinados a espacios educativos. Promoverán, promoverán mecanismos de financiamiento alterno. La federación dará seguimiento a las acciones realizadas con recursos federales. De la participación social en infraestructura, concurrirán gobiernos federales, estatales, municipales y la comunidad educativa. Se establecerá el Consejo de Infraestructura Educativa, se crearán comités escolares de administración participativa y estos comités de administración participativa tendrán como objetivo la dignificación de estos planteles educativos, recibirán presupuesto anual para mejoras, mantenimiento o equipamiento. Sus integrantes serán electos mediante asamblea escolar. De la mejora escolar, las autoridades educativas emitirán una guía operativa para la organización y funcionamiento de los servicios de educación. Tendrán la finalidad de apoyar la planeación, la organización y la ejecución de actividades escolares. Los consejos técnicos escolares se constituirán como órganos colegiados de decisión técnico-pedagógica. Adoptarán e implementarán decisiones para el logro del aprendizaje de los educandos. El Comité de Planeación y Evaluación formulará un programa de mejora continua. Contemplará infraestructura, equipamiento, planes y programas, prácticas docentes y el contexto sociocultural. Definirá objetivos y metas con carácter plurianual. De la mejora continua de la educación tendrá un proceso de mejora continua, implica el desarrollo permanente del sistema educativo nacional y tendrá como eje central el aprendizaje de los educandos. Será establecido por la ley de la materia y será coordinado por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. En este caso, actualmente pues ya se encarga completamente lo que es la Secretaría de Educación Pública.
En esta parte de la mejora continua y del Consejo Técnico Escolar, nosotros vamos a revisarlo de manera más completa una vez que revisemos lo que es la nueva escuela mexicana, cuáles son sus elementos del Plan de Estudios 2022 y cómo es que se van a estar haciendo, pues, esta planeación y evaluación nosotros como docentes en acuerdo, pues, con estos consejos técnicos escolares que se van a llevar a cabo de acuerdo a la fase intensiva, la fase ordinaria que viene establecida dentro del calendario escolar y también recordar del calendario escolar, pues eh, que viene establecido cuántos días mínimos se deben de considerar de clases efectivos para los alumnos. Nosotros, dentro del financiamiento que va a tener la educación, espérenme, déjenme ver, ya me perdí, creo. Aquí abajo, del financiamiento que va a tener la educación, el Ejecutivo Federal y los gobiernos estatales concurrirán al financiamiento de la educación pública. El monto no podrá ser menor al equivalente del 8% del Producto Interno Bruto del país. Se destinará al menos el 1% del Producto Interno Bruto a educación superior e investigación. Los recursos deberán aplicarse exclusivamente a la prestación de servicios educativos y se publicará la distribución de los recursos por entidad federativa. Los objetivos de los programas de administración escolar es usar también los resultados de la evaluación como retroalimentación, desarrollar una planeación anual de actividades y administrar en forma transparente y eficiente los recursos. Van a existir programas compensatorios. El Ejecutivo Federal llevará a cabo programas compensatorios para entidades con rezago educativo y se establecerán convenios con acciones específicas para reducir dichos rezagos. La Secretaría podrá impartir de manera concurrente educación básica y normal en en entidades federativas para favorecer la equidad educativa. Nosotros, dentro del examen, esto va a ser esta hoja, que es la número 42. Esta hoja es también una de las más importantes que ustedes tienen que recordar. Acerca de esta página 42 y la página 43, la tienen que estar repasando porque de estas hojas vienen varias preguntas, porque viene aquí la parte donde les hablan acerca de la participación de las madres y padres de familia, de esta corresponsabilidad, así como también de las asociaciones de madres y padres de familia. En este caso, de la corresponsabilidad social en el proceso educativo, nos dice que se establece la participación de los actores sociales involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje para el logro de una educación democrática de alcance nacional, inclusiva, intercultural, integral y plurilingüe que propicie el máximo logro de aprendizajes de los educandos para el desarrollo de su pensamiento crítico, el fortalecimiento de los lazos entre la escuela y la comunidad. En municipios o demarcaciones territoriales con población indígena y o afromexicana, las autoridades educativas procurarán que en las escuelas públicas de educación básica y media superior se garantice su representación en los consejos de participación escolar previstos en esta ley. De la participación de los particulares, ya sea personas físicas o morales, podrán coadyuvar en el mantenimiento de las escuelas públicas previo acuerdo con la autoridad educativa competente.
Las acciones que se deriven de la aplicación del párrafo anterior en ningún caso implicarán la sustitución de los servicios del personal de la escuela. Tampoco generarán cualquier tipo de contraprestación a favor de los particulares. De la participación de madres y padres de familia o tutores, van a tener derechos y van a tener obligaciones. En el caso de sus derechos, van a poder obtener inscripción en escuelas públicas para que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años que satisfagan los requisitos aplicables reciban la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la media superior y en su caso la educación inicial, en concordancia con los espacios disponibles para cada tipo educativo. Participar activamente con las autoridades de la escuela en la que estén inscritos sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años en cualquier problema relacionado con la educación de estos, a fin de que en conjunto se aboquen a su solución. Colaborar con las autoridades escolares al menos una vez al año para la superación de los educandos y el mejoramiento y y en el mejoramiento de los establecimientos educativos. Formar parte de las asociaciones de madres y padres de familia y de los consejos de participación escolar o su equivalente a que se refiere esta ley. Opinar en los casos de la educación que impartan los particulares en relación con las contraprestaciones que las escuelas fijen. Conocer el nombre del personal docente y empleados adscritos en la escuela en la que estén inscritos sus hijas, hijos o pupilos, misma que serán proporcionada por la autoridad escolar. Conocer los criterios y resultados de las evaluaciones de la escuela a la que asistan sus hijas, hijos o pupilos. Conocer de los planes y programas de estudio proporcionados por el plantel educativo sobre los cuales podrán emitir su opinión. Conocer el presupuesto asignado a cada escuela, así como su aplicación y los resultados de su ejecución. Conocer la situación académica y conducta de sus hijas, hijos o pupilos en la vida escolar, manifestar, de ser el caso, su inconformidad ante las autoridades educativas correspondientes sobre cualquier irregularidad dentro del plantel educativo donde estén inscritos sus hijas o hijos o pupilos menores de 18 años y sobre las condiciones físicas de las escuelas. Las obligaciones es hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años reciban la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la media superior y en su caso la inicial. Participar en el proceso educativo de sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años, al revisar su progreso, desempeño y conducta, velando siempre por su bienestar y desarrollo. Colaborar con las instituciones educativas en las que estén inscritos sus hijas, hijos o pupilos, en las actividades que dichas instituciones realicen. Informar a las autoridades educativas los cambios que se presenten en la conducta y actitud de los educandos para que se apliquen los estudios correspondientes con el fin de determinar las posibles causas. Acudir a los llamados de las autoridades educativas y escolares relacionadas con la revisión del progreso, desempeño y conducta de sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años. Promover la participación de sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años en la práctica de actividades físicas, de recreación, deportivas y de educación física
dentro y fuera de los planteles educativos como un medio de cohesión familiar y comunitaria. En caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones a las que se refiera este artículo por parte de madres y padres de familia o tutores, las autoridades educativas podrán dar aviso a las instancias encargadas de la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes para los efectos correspondientes en términos de la legislación aplicable. Recuerden que todo esto lleva el interés superior de la niñez. Bajo ninguna circunstancia, nadie, ni siquiera sus padres, pueden violentarlos, vulnerarlos, hacer omisión de derechos que los niños gozan y por lo tanto, si los papás no están cumpliendo con sus obligaciones, la escuela tiene el derecho, tiene la obligación de denunciar a los padres de familia para que se pueda investigar por qué no se está haciendo caso de el alumno, si hay negligencia, si hay omisión de cuidados y por lo tanto, pues en este caso van a llamar al DIF para que haga la investigación y obviamente el alumno pues va a tener esta protección del derecho a la educación, protección de la supervivencia, de pues del bienestar y de todos los otros derechos de los que él goza. Recordemos que en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que vamos a revisar mañana, nos van a mencionar que son 20 derechos de los que gozan. Y mañana pues vamos a revisar a cuáles se refieren específicamente. En el caso de las asociaciones de madres y padres de familia, van a representar ante las autoridades escolares los intereses que en materia educativa sean comunes a los asociados. Colaborar para una mejor integración de la comunidad escolar, así como en el mejoramiento de los planteles. Informar a las autoridades educativas y escolares sobre cualquier irregularidad de que sean objeto los educandos, propiciar la colaboración de los docentes, madres y padres de familia o tutores para salvaguardar la integridad de los integrantes de la comunidad educativa, conocer las acciones educativas y de prevención que realicen las autoridades para que los educandos conozcan y detecten la posible comisión de hechos delictivos que les puedan perjudicar, sensibilizar a la comunidad mediante divulgación de material que prevenga la comisión de delitos en agravio de los educandos, así como también de elementos que procuren la defensa de los derechos de las víctimas de tales delitos. Estimular, promover y apoyar actividades extraescolares que complementen y respalden la formación de los educandos. Gestionar el mejoramiento de las condiciones de los planteles educativos ante las autoridades correspondientes. Alentar el interés familiar y comunitario para el desempeño del educando. Proponer las medidas que estimen conducentes para alcanzar los objetivos señalados en las fracciones anteriores. Las asociaciones de madres y padres de familia se abstendrán de intervenir en los aspectos pedagógicos y laborales de los establecimientos educativos. La organización y el funcionamiento de las asociaciones de madres y padres de familia en lo concerniente a sus relaciones con las autoridades escolares se sujetarán a las disposiciones que la autoridad educativa federal señale. De esto, lo más importante, como les menciono, son estas dos hojas, pero importante recordar este dato donde menciona que las asociaciones de madres y padres de familia se van a
abstener de intervenir en los aspectos pedagógicos y laborales de los establecimientos educativos. Recordemos que los padres de familia sí tienen, en este caso, derecho a dar su opinión, pero como tal, intervenir en que se enseñe de una manera o que se contrate a cierto personal, pues ellos no pueden intervenir, simplemente pueden opinar acerca de la educación que está recibiendo sus hijos, pero ya quien tiene la autonomía y quien tiene esta autoridad, pues es la escuela o es el docente. Déjenme ver. Y por último, de esta parte de los consejos de participación escolar, las autoridades educativas podrán promover, de conformidad con los lineamientos que establezca la autoridad educativa federal, la participación de la sociedad en actividades que tengan por objeto garantizar el derecho a la educación en las escuelas públicas de educación básica y media superior que se ubiquen en municipios o demarcaciones territoriales con población indígena y o afromexicana. Se deberá procurar la representación de los habitantes de lengua indígena o de personas afromexicanas en estas actividades. Solamente es recordar ese cachito porque pues van a existir diferentes consejos. Va a existir un consejo escolar, va a existir un consejo municipal, un consejo estatal y un consejo nacional. Pero aquí pues se van a mencionar cómo es que están integrados y de qué se van a encargar pues cada uno, pero específicamente pues de eso no les van a hacer preguntas en ese examen, simplemente de la parte de corresponsabilidad social, participación de madres y padres de familia o tutores, sus derechos, sus obligaciones, así como de las asociaciones de madres y padres de familia y estos consejos de participación escolar que van a hacer. Después nos hablan acerca del servicio social, que en este caso las personas beneficiadas directamente por los servicios educativos deberán prestar servicio social o sus equivalentes como requisito previo para obtener título o grado académico correspondiente. Las autoridades educativas promoverán mecanismos de acreditación del servicio social o sus equivalentes. Las tutorías como servicio social, para ello se van a establecer mecanismos para que cuenten como prestación de servicio social estas tutorías y acompañamientos que realicen estudiantes a los educandos de preescolar, primaria, secundaria y media superior. Los medios de comunicación masiva contribuirán al logro de los fines de la educación previstos en la ley. De esta educación que van a recibir los alumnos, tiene que haber un mecanismo para darle validez a estos estudios y por lo tanto certificar sus conocimientos. Los estudios realizados dentro del sistema educativo nacional tendrán validez en toda la República. Las instituciones expedirán certificados, constancias, diplomas, títulos o grados académicos. La Secretaría promoverá que los estudios con validez oficial sean reconocidos en el extranjero. De la revalidación de estudios, los estudios realizados en sistemas educativos extranjeros podrán adquirir validez oficial mediante su revalidación. La revalidación podrá otorgarse por niveles educativos, grados escolares, créditos académicos, asignaturas u otras unidades de aprendizaje.
De la equivalencia de estudios, los estudios realizados dentro del sistema educativo nacional podrán declararse equivalentes entre sí. Deberá facilitarse el tránsito de los educandos en el sistema educativo nacional. La Secretaría va a determinar las normas y criterios generales aplicables en toda la República. Las autoridades educativas promoverán la simplificación de los procedimientos. Las revalidaciones y equivalencias deberán registrarse en el Sistema de Información y Gestión Educativa. Tendrán validez en toda la República y las autoridades educativas podrán revocar las autorizaciones en caso de incumplimiento. Y por último, la certificación de conocimientos. La Secretaría podrá establecer procedimientos para expedir constancias, certificados, diplomas o títulos a quienes acrediten conocimientos adquiridos en forma autodidacta de la experiencia laboral o a través de otros procesos educativos. De la educación impartida por particulares, en este caso, a ustedes no se los van a preguntar de manera específica. ¿Por qué? Porque por lo regular las escuelas privadas, recordemos nada más que tienen que seguir los criterios, los fines, los principios y todo lo que busca esta Ley General de Educación, y que la educación, al ser un servicio público, tiene que estar regulado por el Estado, y por lo tanto quienes ofrezcan este servicio público que es la educación se tienen que apegar a esta normativa. Recordar que el Estado o la secretaría pues les va a dar la autorización y reconocimiento a estas instituciones, y que de igual manera pues tienen que cumplir con los mismos fines, principios, criterios. Y como nos menciona aquí, las obligaciones de los particulares que impartan educación con autorización o reconocimiento deben de cumplir con lo dispuesto en el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la presente ley y en las demás disposiciones aplicables. Cumplir con los planes y programas de estudio que las autoridades educativas competentes hayan determinado o considerado procedentes y mantenerlos actualizados. Otorgar becas que cubran la impartición del servicio educativo, las cuales no podrán ser inferiores al 5% del total de alumnos inscritos en cada plantel y programa de estudios con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. Para poder cumplir o hacer cumplir estas determinaciones, van a existir mecanismos para el cumplimiento de los fines de la educación impartida por los particulares. Van a existir acciones de vigilancia, así como también visitas de vigilancia. En las acciones de vigilancia, las autoridades que otorgan estas autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de estudios llevarán a cabo, dentro del ámbito de su competencia, acciones de vigilancia por lo menos una vez al año. Podrán requerir en cualquier momento información o documentación relacionada con la prestación u oferta del servicio. De las visitas de vigilancia se llevarán a cabo en días y horas hábiles. Se considerarán días inhábiles los establecidos en la Ley Federal del Trabajo y aquellos que se inhabilitan a través de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Se considerarán horas hábiles las comprendidas en el horario de labores del plantel. De estas visitas y de estas acciones, vamos a tener también
medidas precautorias y correctivas. Permítanme tantito, voy a meterme porque ando aquí afuera en la calle. Entonces, y ya va a llover, espérame, si no se me va a mojar la compu. Ya, perdón. Entonces, les comentaba, dentro de estas acciones de vigilancia y de estas visitas, una vez detectadas, pues estas irregularidades, van a existir mecanismos o medidas más bien precautorias y correctivas. En el caso de estas medidas precautorias y correctivas, las autoridades educativas podrán formular estas medidas.
y harán del conocimiento de los particulares dichas medidas en un plazo no mayor a 10 días hábiles, contados a partir de que se tuvo por concluida la visita, la suspensión temporal o definitiva del servicio educativo, así como también ordenar la suspensión de información o publicidad que no cumpla con lo previsto en esta ley y colocar sellos e información de advertencia en el plantel educativo. Dentro de esto, pues vamos a tener también entendido que va a existir el cierre completo de esa institución, sanciones que pueden ser administrativas, económicas y pues finalmente el cierre completo de estas instituciones, de estas escuelas que ofrezcan esta educación, que en un inicio pues era con ese reconocimiento y validez oficial, pero si no están cumpliendo estos principios, estos fines, estos criterios, y aparte también se está haciendo omisión en la contraprestación de servicios educativos, no seguir estas disposiciones de ofrecer becas al menos al 5% de sus alumnos, pues resultarían en todas estas sanciones. Entonces, por eso es importante solamente recordar de esta educación particular que también pues tienen que seguir pues estas determinaciones, esta normativa. Eso solamente es de lo que ustedes les van a hacer preguntas. Todo tiene que ver acerca de la educación pública, las escuelas públicas y la educación particular, pues sí, eso sí, tenerlo nada más de conocimiento, que también tienen que seguir pues esta ley, pero exclusivamente les van a preguntar nada más de la educación pública, cuáles son los niveles de educación básica, cuáles son los niveles o modalidades de educación media superior, derechos de los alumnos, derechos de los maestros, derechos de los padres de familia, obligaciones de los alumnos, obligaciones del docente y obligaciones de los padres de familia, lo que tiene que ver con los comités, las asociaciones, y eso es lo que les preguntarían a ustedes dentro de su examen. De este tema, pues ya sería lo más importante, lo que revisamos ayer y el día de hoy. No sé si tengan ustedes alguna duda respecto a alguna parte que hayamos estado revisando el día de hoy o el día de ayer. Ok, las demás. ¿Dónde la llevas? Ok, entonces, eso es lo más importante de la Ley General de Educación. En estos días, como les mencionaba yo, voy a estar trabajando para tenerles la guía ya completa y entregárselas en la próxima reunión del día viernes. Espero que ya esté completa y también les voy a compartir las preguntas para que ya comiencen a practicar de la manera en que pueden venir las preguntas en su examen. Ahorita ya se van a dar cuenta que pues este documento hace ratito se los compartí, se los mandé directamente al grupo de WhatsApp, pero también se los compartí en la carpeta del enlace. También ya les subí lo que es la sesión pasada, porque no se las había subido. Ahorita me encuentro en Morelos, cerca de Azochiapan, y vine a visitar a mi mamá, entonces estoy en su casa y por lo tanto, apenas pude subir la sesión. De hecho, las sesiones las estoy dando aquí afuera de su casa porque como es de lámina, se encierra mucho más el calor y pues aquí en Morelos hace bastante, entonces ya de un rato pues sí no soporto estar en el calor.
Entonces, por eso estaba yo en la calle y me tuve que meter. Pero, pues eso es creo que lo más importante. La sesión ya está subida, el material ya está subido. Ahorita les voy a compartir la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, el documento original, pero también les voy a compartir las diapositivas para la sesión de mañana por si ustedes se quieren ir adelantando a revisarlo. Yo mañana se las voy a explicar. De esas diapositivas tienen lo más importante, nada más de lo que les van a preguntar de esa ley, y no es un tema que sea extenso, entonces mañana lo revisamos por completo y vamos a relacionar estos tres temas que ya vimos: teoría del desarrollo, el artículo tercero, la Ley General de Educación, y contemplar pues ahora esta nueva ley, que es la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Ahorita sería eso solamente por la sesión del día de hoy. Ya terminamos de revisar el tema. Para que no sea también tan extenso, vamos a revisar mañana en lo que digieren este tema, revisan el material. Ya en el material pues viene lo más importante de cada apartado, y hay cosas que ahorita yo me salté. Esas cosas de las que yo me salté son cosas que a ustedes no les van a preguntar en el examen. Entonces, solamente recordar información: a qué se refiere esta ley, cuál es su objeto, a qué se refiere con este derecho a la educación, cuáles van a ser los principios, los criterios, los fines, lo relacionado a la educación integral, lo relacionado a la educación de excelencia, educación inclusiva, los principios: educación obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. ¿A qué se refiere cada uno de ellos? De eso sí les van a preguntar específicamente. ¿Cuáles son los niveles que contemplan educación básica? ¿Cuáles son los niveles que contempla educación media superior? Sus modalidades. ¿Cuál es la educación obligatoria? ¿Cuáles son los derechos y obligaciones de los alumnos? Derechos y obligaciones de los maestros, derechos y obligaciones de los padres de familia. Lo relacionado a la mejora continua de la educación, eh, lo que se habla del calendario escolar, del programa y los planes de la nueva escuela mexicana, pero eso pues ya lo vamos a revisar después en la próxima semana. El día viernes vamos a empezar con otro tema que es extenso. En este caso sí nos vamos a llevar 6 sesiones, porque les tengo que explicar acerca de los principios y orientaciones de la nueva escuela mexicana. Después revisaríamos a qué se refiere el Plan de Estudios 2022. Luego, los campos formativos, ejes articuladores, procesos de desarrollo y de aprendizaje. Después les explicaría yo qué son las metodologías, cuáles son las que se van a utilizar, sus etapas, y finalmente pues terminaríamos revisando lo que es una planeación completa, ya considerando cada uno de los elementos de la nueva escuela mexicana. Y en este caso, pues ustedes también, para que ya vayan practicando, sabiendo cómo es que se arma. Lo vamos a ir revisando poco a poco, porque sí es complejo este tema y va a representar el mayor porcentaje en su examen. De la nueva escuela mexicana, como les comentaba, va a ser como el 30% de preguntas o el 40% de preguntas que les van a hacer del examen. El otro 25% va a ser acerca de la Ley General de Educación. Ya va a haber otro 25% que tiene que ver con el programa de entornos escolares seguros, y lo demás que corresponde a programas y protocolos que tienen que ver con la vida saludable, el acoso escolar, la cultura de la paz, la prevención de adicciones y algún otro documento que vayan a agregar en este año que se haya modificado o actualizado. Alguien me comentaba que dentro del
Dentro de la guía de estudio de este año de promoción vertical se habían agregado temas, pero en su caso no se preocupen si se agregan temas. ¿Por qué? Porque a lo mejor solamente va a ser uno, dos o tres temas a lo máximo nuevos y los otros aparentemente se supone que sufren modificaciones, pero en realidad esas actualizaciones son mínimas, o sea, sigue aplicándose de la misma manera, solamente que modificaron a lo mejor el archivo, o sea, modificaron el libro, digamos, la versión, que en este caso hay versiones de manuales, de programas que traen otro diseño, que traen otras palabras, pero se siguen aplicando de la misma manera. Entonces, no se espanten. Por ejemplo, por ahí hay un documento que es el artículo tercero, pero de lo que nosotros revisamos es exactamente el mismo, solamente que lo redujeron a contemplar lo específico de educación pública, y quitaron todo, digamos, el relleno. Entonces ese documento pues viene resumido y ese documento pues ya lo encuentran tal cual yo se los di en la guía. Entonces vamos a estar revisando estos temas. Esto sería pues todo por la sesión de hoy. La sesión de hoy es muy corta, va a haber sesiones que sean cortas, sesiones que sean largas, 2 horas, 2 horas y media o incluso a veces hasta más, pero el día de hoy pues es una sesión corta. El día de mañana posiblemente nos llevemos igual más o menos este tiempo o 2 horas, pero puede haber temas pues que sean mucho más sencillos. Entonces, eso sería pues lo del día de hoy. No sé si tengan ustedes alguna duda acerca de otra cosa distinta relacionado a su curso obligatorio o otra preocupación que tengan todavía acerca no sé, de algo que no les ha llegado o de algo que les falta o quieran que les apoye. Ok, entonces, si no tienen ninguna duda, pues lo dejamos hasta aquí. Yo por aquí, como les comento, estoy en Morelos, estoy en la casa de mi mamá, vine a visitarla y ahorita, de hecho, ya está haciendo aire, va a llover, va a tronar, entonces, también para que no vaya a ocurrir algún accidente de que vaya a llamar los rayos, mejor le corto y nos vemos el día de mañana. Ya recuerden que mañana nos toca la sesión a las 4. Recuerden que mañana es de 4 a 6 y mañana pues sí traten de estar puntuales a esa hora. Yo a veces me conecto 4:10, 4:05, pero porque a veces llego a salir y me gana el tiempo. Entonces yo siempre trato de conectarme lo más puntual posible. Entonces nos estamos viendo. Descansen, bonita tarde. Ahorita les comparto el material que les comento de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y les subo la sesión del día de hoy. La sesión del día de ayer ya está subida para que la puedan también checar. Y pues gracias, nos vemos mañana. Descansen. Igualmente, bonita tarde, bonita noche. Hasta luego.